Hace más de un siglo, el 1 de julio de 1858, en este austero salón, se expuso por primera vez una teoría que habría de causar una profunda conmoción en el mundo científico. Versaba sobre la evolución o desarrollo de los seres vivos. La idea inspiradora había cobrado forma en la mente de Charles Robert Darwin en el transcurso de 20 años o más, desde la época en que realizó su famoso viaje alrededor del mundo a bordo del bergantín inglés Beagle. Antes de pisar las Islas Galápagos, Darwin había asociado la evolución con largos periodos de tiempo y diferencias fundamentales en el ambiente. Pero allí, en el cosmos de una pequeña isla, comprobó con asombro que las especies podían variar en condiciones físicas idénticas y en breve espacio de tiempo, al descubrir en un grupo insular de pinzones una perfecta gradación en el tamaño de su pico. Estos pinzones se desarrollaron en las más variadas direcciones. Los más hábiles para adaptarse a su nuevo espacio vital fueron los que sobrevivieron. ¿Cómo era posible que la selección natural, a la que Darwin asignaba el papel principal en la evolución, pudiera seleccionar o extirpar? Darwin contestó de modo claro e inequívoco: las variaciones que no son hereditarias no nos interesan. Por ironía de la suerte, en la misma época en que Darwin deploraba no conocer mejor las leyes de la herencia, en la soledad de un convento de agustinos en Bonn, Johann Gregor Mendel trabajaba de 1854 a 1866 en sus plantas híbridas y descubrió las leyes que regían tales cambios. Solo después de la muerte de Darwin y Mendel fueron confirmadas en el año 1900. Actualmente sabemos que el mecanismo hereditario que permite que algunos rasgos pasen de una generación a otra reside en lo que llamamos genes. Bueno, genómica y conservación. A partir del año 2000 por ahí, empezó a trabajarse la genética, pero con un nuevo enfoque. Usualmente la genética tradicional cogía pedazos de la información genética, ¿no? El gen tal, el gen más cual, pero la genómica no. La genómica estudia el genotipo completo, o sea, toda la secuencia completa del ADN de una especie. Eso es increíble, increíble. Así entonces se pueden poner, digamos, dos genomas en paralelo con cada uno de esos genes y tú puedes ver cuáles son los genes que tienen en común y cuáles los genes que son distintos. Entre los resultados asombrosos que se han obtenido con esta tecnología, que realmente es bastante complicada, por ejemplo, se ha sacado el genoma del arroz, de la levadura, de la mosca, del chimpancé, del hombre, etcétera, etcétera. Y cuando se ponen en paralelo, vemos asombrosamente que el 28% de nuestros genes estructurales, vamos a aclararle bien eso, o sea, genes que fabrican proteínas, los genes que sintetizan las proteínas, el 28% lo compartimos con el arroz. Fíjate tú qué cosa más increíble. Creo que el 65% con la mosca drosófila, o sea, con una mosca, caballero. Y los científicos se cayeron para atrás porque se confirma genialmente lo que se venía planteando desde Darwin. Nosotros compartimos un alto porcentaje de nuestros genes estructurales, de nuestro genoma, con el genoma de los grandes monos. O sea, gorila, orangután y chimpancé. Mejor dicho, los chimpancés, porque son dos especies. Pero más o menos con ellos dos compartimos lo mismo. El 98,8% de nuestro gen estructural. Y ahí venía la primera pregunta que ha revolucionado todo el fundamento de la evolución de los organismos. Bueno, si compartimos el 98% de nuestros genes, ¿por qué somos tan diferentes? Oiga, porque hay una diferencia abismal
entre un humano y un chimpancé en morfología, fisiología, conducta, inteligencia, habilidad para el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue uno de los primeros planteamientos revolucionarios del genoma. Sencillamente, el secreto de la evolución del organismo no está tanto en el cambio de estos genes estructurales, que es lo que compartimos con estos grandes monos, sino en los llamados genes reguladores o reforzadores, que son un montón de genes que lo que hacen es modificar la síntesis de proteínas de los genes reguladores, o regulan que un gen se invierta, que un gen se traslade a otro lugar, o que algún modulador de esa síntesis de proteínas se acelere o se desacelere. Entre otros cambios, ha hecho que, por ejemplo, ahora la familia homínide, que era la que donde solo perteneció Homo sapiens, ahora gorila, chimpancé y orangután pertenecen también a la familia homínide. Increíble, por esa semejanza genética de genes estructurales que tienen estos grupos. O sea, eso ha sido uno de los grandes aportes que ha hecho el estudio genómico. Eso, conocer que realmente la evolución trabaja básicamente por genes modificadores. Hay algunos ejemplos asombrosos. Por ejemplo, compartimos un gen, el gen que nos permite hablar, estructurar y elaborar palabras. Ese mismo gen lo tienen las aves. Y en las aves, cuando ese gen muta, igual que los humanos, en los humanos hace perder, o sea, las personas no pueden hablar y las aves no pueden cantar. Increíble, caballero. Y las aves tienen un parentesco con nosotros, pero lejanísimo. Y así por el estilo. Pero quizás el mejor ejemplo de estudio de estos genes es un gen que en nosotros ha permitido ser los únicos primates con un cerebro relativamente más grande en relación con su tamaño, y que se forme lo que se llama el neocórtex, que es lo que nos caracteriza o lo que determina toda la esencia de los humanos, el habla, el razonamiento, todo. Ese gen lo tiene el chimpancé y lo tiene el ratón. ¿Y el ratón por qué? Porque dentro de los mamíferos, el grupo de mamíferos más relacionado con los primates son los roedores. Pero volviendo a este experimento, se les trae ese gen al ratón y se le pone uno de chimpancé, asombrosamente, con su modificador. Y el modificador hace que ese gen de chimpancé en el ratón hace que el embrión, porque se invierte en el embrión del ratón, crezca, el cerebro crezca. Ahora asómbrate. También a otro embrión de ratón se le inyecta el mismo gen, pero humano, con su modificador. Ay, mi madre. Ahí mismo estos genes hacen que las células se reproduzcan más todavía. Porque ese gen, eso es lo que hace en el embrión humano, hacer que las células que van a ser neuronas se dupliquen mucho más. Y al final esa cantidad tan grande de neuronas es lo que forma el gran cerebro que nosotros, sobre todo relativo al neocórtex, que es lo que nos hace realmente humanos. Todo estos descubrimientos tienen trascendencia en dos aspectos fundamentales. Uno es en la medicina, porque ahora podemos estudiar un montón de enfermedades, como el Alzheimer, por ejemplo, que el gen del Alzheimer también lo tiene el ratón, también lo tiene el chimpancé, etcétera, y ya ahora no tenemos por qué coger de experimento una persona que tenga el Alzheimer, sino a un chimpancé o a un ratón, y ver cómo se puede modificar ese gen para que no tenga los efectos negativos que tiene la enfermedad. Pero la otra gran aplicación, que es de la que tú estabas interesado, es la conservación. Porque ahora sabemos que efectivamente, si los organismos evolucionan básicamente por genes modificadores, ahora cuando
tenemos una especie en peligro de extinción, entre otras causas, es por su deterioro genético, ¿verdad? Pero no vamos a perder el tiempo buscando algún gen estructural. Lo más probable es que ese deterioro genético se deba a sus genes modificadores. Y es mucho más directo. Y así, ahora, desde el punto de vista genético, podemos salvar más especies, porque antes estábamos apuntando a donde no era. Ese es el gran aporte que hace la genómica a la conservación de las especies. Determinar con más exactitud los fallos evolutivos de qué genes, de los genes reguladores. Y son los que a fin de cuentas van a permitir que muchas de las especies que se ha deteriorado por causa básicamente de actividades humanas, directas o indirectas, pues si actuamos sobre esos genes, podemos salvar. Se supone que el antepasado de la jutía vivía en manglares, ¿okay? Inclusive casi todas las especies chiquitas de jutía, que posiblemente sean más primitivas que la conga, son de callos, de manglares. Ahí prácticamente no hay agua dulce. Hay que extraer el agua de los alimentos. ¿Y cómo se extrae esa agua? Entre otras cosas, cuando el alimento pasa por las últimas porciones del intestino. Ahí esa agua se va reabsorbiendo. Y mientras más largo sea el intestino, más agua tú recuperas. Por eso tú coges una jutía conga de formaciones de manglares y tiene la longitud del intestino, la última porción del intestino, pues eso, mucho más larga proporcionalmente que una jutía de bosque donde no hay mangle y ahí hay agua. Bien, eso fue sencillamente lo que pasó con la jutía. Lo más probable es que la jutía conga específicamente se originó en la callería de Jardines de la Reina. Ahí puede haber hasta 40 jutías por hectárea de mangle, porque están perfectamente adaptadas, no solamente con respecto al intestino, a otros aspectos más de son más pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después migra al bosque. Ya no le hacía falta un intestino tan largo, porque había agua. Y entonces, bueno, por evolución, todo eso cambió. Acuérdate que ahora tenemos en cuenta que eso pasó por genes modificadores, no por genes estructurales. Pero ahora la jutía esa, al atravesar Cuba, se encuentra con los Cayos del Norte, que también son de mangle. Y entonces hay lo que se llama una reevolución, ¿no? O sea, la jutía tenía ese potencial y lo vuelve a recuperar. Y de nuevo esta jutía también tiene el largo del intestino más alargado para poder adaptarse a la escasez de agua de esos cayos. Es un adulto de jutía rata que es macho. Ya. De los muchos valores que tiene el refugio de fauna, si no es el más importante, bueno, clasifica como uno de ellos porque es un endémico local, amenazado por el cambio climático, la acción antrópica del hombre. Es uno de los objetos focales de conservación. Ahora la vamos a devolver al refugio. Las mutaciones no ocurren para que la jutía se adapte a eso, sino sencillamente ocurren por azar. Eso es uno de los principios evolutivos. Y da la casualidad que en este caso, así no, la casualidad, los genes reguladores, que son los que determinan la longitud del intestino, mutan, se modifican para que el intestino se alargue durante el proceso ontogenético, o sea, durante el proceso del embrión. De eso hay miles de ejemplos en todas las especies de animales. O sea, las mutaciones que ocurren durante el proceso embrionario y cuando ya el individuo es adulto, la tiene. Eso es lo que pasa con la jutía y la mutación para alargar el intestino. Si tú vives en un ambiente, fíjate, si tú vives en un ambiente donde hay agua y ocurre esa mutación, la selección natural no la vas a seleccionar, no hace falta. Pero si tú ahora pasaste un callo donde no hay agua, ¿quiénes van a sobrevivir? Los individuos que hayan sufrido esa mutación de alargamiento del intestino. Pura selección natural darwiniana, recontrademostrada con miles de genes. Muchas de estas especies posiblemente eran más abundantes anteriormente, ¿te das cuenta? Pero las cayerías son muy afectadas,
sobre todo por los pecadores, las alteraciones que se van, y todas estas judías, sobre todo las chiquitas, son muy sensibles a esos cambios. Sencillamente no sufren mutaciones que le pueda permitir adaptarse a esos cambios, y por consiguiente son como 5 judías de esas pequeñas de callo, y todas están prácticamente en peligro de extinción por eso, porque se está modificando demasiado su ambiente y no tienen potencial genético, no tienen mutaciones para hacerle frente a eso. La variabilidad genética es uno de los factores que permite precisamente la adaptación al ambiente, ¿no? Si la población es grande y todos los individuos se entremezclan, pues hay más variación. Pero si hay una actividad humana que de todos modos esa área de distribución crea alguna estructura, por ejemplo, de una vegetación continua, hay crea un claro o algo de eso, y esas dos poblaciones se separan, automáticamente la población se reduce. Y si se reduce el tamaño de la población, se reduce la variabilidad genética, porque hay menos individuos para aportar variación a esa población. En un inicio, la colonia se formó acá, más hacia el extremo este de la colonia, o sea, esta esquina acá. Después ha venido en una dinámica temporal, ha venido corriéndose, formando en todo este arco. En un momento estuvieron aquí cerquitica, aquí en la orilla, en este primer borde, y después comenzaron a retirar atrás. El año pasado, la última nidificación, o sea, la nidificación del año anterior, estuvieron en esta posición donde está ahora la colonia, pero los primeros nidos estaban donde ahora están los últimos nidos. Estaban de ahí hacia atrás, hacia el fondo. Y en estos momentos, hoy en este año, se corrieron más hacia adelante. Incluso estos nidos que están aquí, aquí nunca, el año pasado no hubo nido. No hubo nido. También hay una cosa, este año hay mucha menos agua dentro de la colonia que el año pasado. El año pasado, en marzo, ya tenían esta situación. O sea que hay un movimiento también en el tiempo para la hora de ubicarse. Eso tiene que ver con la lluvia. Por eso es que se trata, por todos los medios, de estas especies que están amenazadas, no fraccionar el hábitat, porque puede ser que entonces era una gran población y se queda en 3 poblaciones chiquitas cada una de ellas. Esas 3 poblaciones chiquitas pueden no obligatoriamente, empezar a perder variabilidad genética para adaptarse. Por ejemplo, al alterarse el hábitat, una de estas chiquitas, el hábitat se hizo un poquito más seco. Bueno, es posible que pueda haber conservado mutaciones para resistir a la sequedad. Si no lo conservó, posiblemente por esa misma causa, esa pequeña población desaparezca por falta de variación genética para hacerle frente a esa contingencia. Por eso es que en el mundo cada vez hay más especies amenazadas por el cambio climático, por la contaminación, por la sobrepesca, por la sobrecaza, porque se fracciona la población. Muchas especies peligrosas, la iguana, crea territorio. ¿Bien? Usualmente los territorios son ocupados por machos más desarrollados, porque tienen la fuerza para espantar a los otros machos. Ese macho ahí es grande, fuerte, saludable, y por consiguiente muchas hembras van con él. Él está transmitiendo todos esos genes de tamaño, de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que ya se pone viejito, no puede defender ese territorio, y llega uno nuevo y ocurre de nuevo. Por eso no se pierde la variabilidad genética, porque los individuos son finitos y por consiguiente, ahora pero ese macho viejo va a ser sustituido por otro grande, fuerte, robusto, para poder mantener el territorio.
ya ese regó todos sus genes de tamaño, fortaleza, resistencia, etcétera, a un montón de hembras. Pero además, ya viejo va a ser sustituido por otro más o menos igual que él, porque solamente los más grandes, fuertes, resistentes, etcétera, son los que van a poder mantener el territorio. Los mismos genes para fortaleza, para resistencia a las enfermedades, para atraer hembras, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de los colores y las bandas de las polimitas está muy bien estudiado en otra especie de moluscos. Y yo me eduqué a estudiarla en polimitas precisamente por esa situación. El polimorfismo genético surge porque cada color en sí está adaptado a determinados microhábitats. Entonces yo, como genetista y ecólogo, pues me hice la pregunta tradicional en esta materia, ¿no? ¿A qué se debe ese color? Esa variedad de color. Si mal no recuerdo, había leído que el famoso malacólogo que hizo muy buenos trabajos taxonómicos con estos grupos, o sea, Carlos de la Torre y Huerta, había dicho que era posiblemente por el tipo de alimentación que tenía, que no es decir que se coman las hojas, sino ciertos líquenes y otros elementos que están encima de las hojas y ellos lo raspan con su rabo. Pero también podía ser genético. Por consiguiente, me di a la tarea con esta especie, que es una de la más variable, repito, la polimita pinta, hacer estudios genéticos y después ecológicos. Ya que cuando uno encuentra variación, si esta es hereditaria, entonces se pregunta, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué no se pierde esa variación? ¿Por qué todas las polimitas no son del mismo color? Y bueno, al parecer encontré la respuesta. En primer lugar, para la parte de herencia hicimos cruce. Vimos que realmente hay colores básicos, ¿verdad? Miren, esta es, por ejemplo, eminentemente blanca, ¿ven? Color es básico. Después esta es eminentemente amarilla. ¿Ven? Después vienen algunas que son algo pardas. Y algunas ya un poco más subidas, que tira al rojo, otra parda mucho más definida. Fíjate que la blanca anterior que le enseñé es pardo claro, y ya después voy a explicar por qué. Y ya un poquito más subido, mire esta, fíjense que ese color casi se convierte en rojo. No tenemos realmente aquí en esta colección roja genuinamente. Además de la coloración de la concha, están las bandas. No sé si fijarán que muchas de estas señoras tienen, ¿ven? Una banda sobre la concha, una banda blanca y una banda negra que corre todo el espiral. Ya estudios posteriores en otras especies de moluscos terrestres también habían encontrado la base genética de esta coloración. Así que era de esperar que en polimita fuera igual, y efectivamente nosotros hicimos cruces, hicimos determinadas predicciones y encontramos que efectivamente, por ejemplo, los colores básicos se reproducen puros, como se dice, o sea, amarillo con amarillo siempre da amarillo, blanco con blanco siempre da blanco, pardo con pardo siempre da pardo. Pero cuando cruzaban, por ejemplo, blanco con amarillo, entonces te daba unas polimitas que son, ¿ven?, blanco amarillenta. Hay que ver las pies para darse cuenta. No es blanca, son blancas con matices amarillos. Y si es blanco con parda, daba igual. O sea, eso daba lo que en genética se llama como herencia intermedia, es decir, los colores se mezclaban y daba un tinte intermedio. ¿Ven? Bueno, ya habíamos descubierto una de la parte, o sea, tiene una base hereditaria esta coloración, no es por efecto ambiental. Es posible que lo que coman, como decía el doctor Carlos de la Torre, sí influya en la tonalidad, o sea, que sea más intensa, más clara, pero en sí el color básico lo dan los genes de estos animales. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿por qué se mantiene ese color? ¿Por qué todas las polimitas no son? Entonces, nos dimos la tarea de analizar la frecuencia de estos colores en las poblaciones y encontramos una cosa interesante. En la zona donde ya se había deforestada el área, básicamente potrero con algunos árboles,
las palomitas eran predominantemente blancas o blanco-amarillenta. Donde predominaban las palomitas oscuras, o sea, las pardas y las rojas, en el bosque. Entonces nos dimos la tarea de hacer un experimento de resistencia. Ya se señalaba también en otros trabajos que eso la podía hacer. O sea, el albedo es el poder de reflejar la luz para que el animal no se sobrecaliente. Evidentemente, la polimita blanca, con la concha blanca, refleja mejor el calor, no lo absorbe. Mientras que si la polimita tiene la concha oscura, absorbe más calor, el cuerpo se calienta y eso puede afectar su supervivencia y reproducción. O sea, fíjense cómo entonces una actividad humana, que es el de la deforestación, estaba o está todavía acabando con la diversidad de colores de tono rayito, que es justamente lo que más atrae la atención. Al conocer mejor el funcionamiento evolutivo, o sea, cómo realmente evolucionan las especies, que no es por medio de los genes estructurales, como se creía, sino de los genes reguladores, ahora, para hacer un mejoramiento genético en alguna especie que esté amenazada, ponle el ojo a los genes reguladores, que son los que realmente están determinando si la especie está o no adaptada a las condiciones que han cambiado y que están provocando su decline. La acción controladora que la genómica ejerce sobre la actividad, desarrollo, supervivencia y reproducción de las especies está demostrada en la infinita variedad, conservación y evolución de la vida.